medida que me voy acercando, cada vez los derrumbamientos son más y más grandes. ¡Qué puta salvajada, chaval! Ahí se ve que estoy encima del techo. O sea, ha quedado sepultado el túnel. Mamá, chaval. En el día de hoy voy a estar recorriendo un túnel que tiene 7 kilómetros de longitud prácticamente y lleva abandonado muchísimos años. Este túnel en sí se construyó con el objetivo de conectar Burgos con Cantabria, exactamente con el puerto de Santander, para de ese modo poder conectar el puerto de Santander con el puerto de Sagunto, en Valencia, y de este modo poder conectar el mar Cantábrico con el mar Mediterráneo. Se ubica exactamente, como os podréis imaginar, pues entre la frontera entre Castilla y León y Cantabria, exactamente en los valles pasiegos, que son una verdadera maravilla. De hecho, estoy seguro que os suenan estos valles, porque aquí son los típicos sobaos pasiegos, y aparte de los sobaos pasiegos, también es muy típica la quesada pasiega. Estos valles se caracterizan por los verdes y escarpados prados que cubren las lomas de sus montañas, junto con antiguas cabañas de piedra diseminadas por todo el paisaje, reflejando que estas tierras están pobladas por agricultores desde hace ya siglos. Tras más de media hora de carreteras repletas de curvas, finalmente llegué al punto de partida. Acabo de aparcar ahora mismo en lo que era la antigua estación de tren. Bueno, la que iba a ser la estación de tren. Aquí pasarían los raíles. Aquí tenemos esto, que ya pone aquí, peligro por desprendimientos. Así que habrá que tener un poquito de ojo. Pero nada, está bien. Aquí está la antigua estación de tren. Está llena de mierda. Esto parece una cuadra. Y el techo está, vamos, techo triste. Al final esto lleva abandonado unos 50 o 60 años y tiene pinta pues que en días... Mira cómo está esto, chaval. Pues eso, al final esto lleva unos 50 o 60 años abandonado y aquí el único uso que se le da es el de las vacas para cobijarse. Fua. En realidad no suele ser yo muy de ruinas, pero la verdad es que estas están guapísimas. Está reventado por todas partes. No sé ni cómo sigue en pie, la verdad. Da un poquito de yuyu, sobre todo las escaleras. Esto parece... Aquí había algún tipo de chimenea. Igual sería alguna cocina o algo así. El vídeo también parece como algún tipo de lavabo. A ver, el techo está agujereadísimo por todas partes. Se tiene que haber aquí unas goteras de puta madre por huevos. O sea... Y si no las hay, increíble. No sé cómo aguanta esto. Vamos, está todo el techo reventado. Acabo de salir de lo que era la antigua estación y ahora mismo estoy yendo por este camino hacia los barracones, que es donde vivían los que eran los currelas, los trabajadores que levantaron todo esto. Y este camino en sí, vamos, le falta echar las vías y este sería el camino por el cual pasaría el tren. El monte que estoy dejando allí a mis espaldas, si no me equivoco, es Castro Valnera. Es el monte más alto de toda la zona. Eran 1700 y pico metros. Lo subí hace un par de años, creo, el primer año de la pandemia. Es muy bonito. La verdad que esta zona, en mi opinión, no se le da el reconocimiento que merece, porque al final, como está Picos de Europa al lado, y Picos de Europa es que es una locura. Entonces pues queda un poquito como a la sombra.
pero es precioso, es todo súper verde, como son las montañas, todo hierba verde y súper cortita, que se ve toda la forma, toda la silueta de la montaña. Es una verdadera maravilla. De camino a los barracones, situados muy próximos al túnel de la Engaña, ya se cruzan varios túneles de menor longitud, aunque alguno de ellos ya impresiona. El túnel este no es el largo y ya acojona un poco, porque por allí no se ve prácticamente nada. Y vamos, el de 7 kilómetros me va a cagar en todo, porque eso sí que va a ser oscuridad completa. Nuevos paisajes aparecían al final de los túneles y al fin pude divisar los barracones. Allá al fondo quedan los barracones y sinceramente qué sitio más idílico para vivir. Es que estás todo rodeado de verde, todo. Hay una tranquilidad y una paz increíble. Están muy chulos. A ver qué tal están por dentro. La verdad que por fuera ya pintan un poquito ruinosos. Bueno, como os decía antes, el motivo por el cual se montó todo este tinglao era para juntar el Santander con Burgos, con el objetivo de de poder enlazar, digamos, el puerto de Santander con el puerto de Sagunto en Valencia, ya que Bilbao había cogido mucha fuerza y mucha industria se la estaba llevando Bilbao, y entonces Santander se estaba quedando bastante atrás, y fue por eso pues que decidieron montar todo esto y montaron un par de pueblos a cada entrada del túnel. Que este sería uno de los barracones donde vivía la gente, que no creo que viviesen en unas condiciones muy óptimas, pero unas vistas, chaval. Ya de barbaridad. Entiendo que la mayoría serían habitaciones y estos cubículos no sé qué serían, puede ser que sean bañeras también. Alguna mesa por aquí. Qué locura, chaval. Exactamente, aquí vivían unos 600 reclusos, más los trabajadores de la propia empresa. Los reclusos fueron cedidos a la empresa para abaratar un poquito los costes de construcción, y los reclusos, pues, de cada día que trabajaban, 2 días de su condena se les rebajaban. Fua. Es la hostia, ¿eh? Qué trabajada, chaval. Imaginar que aquí vivirían pues todas esas personas. Y con los años, al principio pues esto sería bastante precario, pero luego sí que con los años había ya restaurantes. Esto era como un pueblecito normal, con su iglesia y todo. Y aquí tiene pinta de que dan de comer a las vacas porque está todo lleno de paja. Así que bueno, para algo se sigue usando. O igual será para que duerman, no lo sé exactamente. Tras visitar los antiguos barracones, crucé el anteúltimo túnel, habitado en este caso por unas curiosas vacas, previo al famoso túnel de la Engaña, para encontrarme allí con lo que era el antiguo pueblo ubicado en la boca norte del túnel, inmerso ya dentro del bosque por el paso de los años. Acabo de llegar al túnel de la Engaña, aquí a mis espaldas, y por aquí hay también varias construcciones que son casitas, son pequeñas casitas que vamos, están ya directamente en la mitad del bosque. Estas construcciones se tratan del antiguo pueblo al cual dio vida el túnel de la Engaña. Dejando las casas atrás y estos 2 pilones que supongo que harían de entrada, aquí hay lo que parece ser una antigua cementera, que ya os dejaré por ahí, buscaré alguna foto de una cementera antigua. Al final toda la roca que se sacaba de dentro del túnel se sacaba al principio con mulas, lo sacaban hasta aquí y en las cementeras pues hacían cemento. Y aquí al fondo es donde está la famosa entrada al túnel de la Engaña, al cual le da nombre un río que pasa por aquí que se llama Río de la Engaña, que eran exactamente 6.976 metros, casi 7 kilómetros. Pero ahora desde 1999 hubo un pequeño derrumbe, hubo un derrumbe y solo se pueden recorrer 4 kilómetros de los 7. Así que bueno, vamos a ver qué tal está el derrumbamiento
y a ver hasta dónde puedo llegar. Me acabo de encontrar esta libélula que parece un muellín. Hola, ¿estás bien? Si alguien sabe qué es lo que está haciendo, que por favor lo deje por comentarios. Hay unas goteras y unos charcos que prácticamente puedes traer aquí un bañador y te pegas un bañito tranquilamente además, ¿eh? Es una sobrada. Resbala muchísimo el suelo, muchísimo. Está todo embarrado. Durante el recorrido hay algunos marcadores que te van diciendo a qué distancia estás de la salida. Mide 6.900, pues estamos a 300 y pico. Todavía estamos cerca. Durante la construcción de todo esto murió muchísima gente, sobre todo en este túnel, porque al final los métodos que se usaban pues no eran los más idóneos en las condiciones que trabajaban aquí, que hoy en día nos quejamos y bueno, esto es hace 60 años. En 60 años lo que han cambiado las cosas. Luego, por otro lado, la maquinaria que se usaba eran taladros, picos, mulas para sacar la piedra y dinamita. Entonces, claro, esto levantaba un polvo terrible, quedaban en el aire partículas silíceas y esto cuando las respiras se van sedimentando en los pulmones y al final te generan silicosis. Y la silicosis lo que hace es pues, que te inflama los pulmones y al final no puedes ni respirar. Además, lo más jodido de esto es que no tiene tratamiento. Y aquí en España, que ya es un país desarrollado, como quien dice, pues ya no tenemos este problema. Pero en países en desarrollo, en los que la minería sigue siendo un negocio muy grande, pues en esos países tienen unos problemas con esto del copón. Y luego, por otro lado, pues como os podréis imaginar, si se derrumbó esto, pues durante la excavación también hubo derrumbes y también hubo gente que se quedó pues eso, entre las piedras y ahí se quedaron. Nunca mejor dicho. Te cae esto a la cabeza y no lo cuentas directamente. Pero luego al de 10 años así de empezar las construcciones, cambiaron de empresa y la segunda empresa que entró, ese ya trajo maquinaria más decente y las condiciones para los trabajadores eran bastante mejores. Está claro que aquí tenía que ser un curro muy duro. De hecho, la gente del pueblo y la gente de aquí de la zona de Cantabria rehusaba de trabajar aquí y la empresa tenía que acudir a zonas como Extremadura o Andalucía para conseguir trabajadores para llevar la construcción adelante. A ratos se acojona, ¿eh? Esto parece como la típica imagen de película que no hay nadie y de repente te sale aquí un bicho ahí. Puf, chaval, da un poquito de mal rollo ir aquí solo, la verdad. Pero bueno. Aquello que veis allí al final es la salida del túnel. Ahora entiendo el refrán de la luz al final del túnel. Mirad aquí también cómo ha caído todo. Es un pepino de la hostia. Y el boquete es enorme. Estoy llegando ya a la zona del derrumbe gordo y esto ya está destrozado. O sea, las cosas tal y como son. Así que nada, voy a acabar de ver esto y me piro cagándole. Esta zona es la que peor está con diferencia. Pues esa parte de los derrumbes. Hay mogollón de filtraciones de agua. Con el tiempo se han ido formando estalactitas y todo. Al final los materiales de construcción que utilizaron no eran los mejores
Y aparte, pues si le sumas que esto lleva abandonado 60 años y que el mantenimiento ha sido cero patatero, pues no me extraña que esté en este estado el túnel. No me extraña para nada. A medida que me voy acercando, cada vez los derrumbamientos son más y más grandes. Ya le quedan nada, menos de 3 kilómetros al túnel. Es una salvajada, chaval. Parece que no soy el único que está aquí de reconocimiento. Se ven allí atrás unas luces, así que ahora supongo que me cruzaré con alguien. Hola. Queda poco agujero ahí. ¿Vas a pasar hasta el otro lado, hasta Burgos? No, luego me daré la Y vuelta. ahí hay un derrumbamiento que ya se sabe que una persona a 1 kilómetro así de ahí. Vale, o sea, vosotros que venís del otro lado. ¿Y se puede pasar bien? Sí, ahora mismo puede pasar. Sí. Vale. Sí, se puede ir. Si pasas este año, mejor, porque el año que viene ya no se pasa. Vale. Donde está el derrumbe está un poco raro, ¿sabes? Porque te subes arriba, se oye mucho ruido, parece como que hace mucha corriente. Vale, sí he escuchado, o sea, desde hace 1,5 kilómetros escucho de vez en cuando como y parece como que, vamos, se está derrumbando algo. Bueno, así que supongo que será lo vas a poder ver. Puedes pasar, llegar hasta ahí, ver el derrumbe y bueno. Vale, igual hago mirar un poquito, pasar un poco solo para verlo y ya está. Vale, pues muchas gracias. Está muy bien. Pues como siempre, cosas del directo, yo pensaba que no se podría pasar al otro lado ni de palo, pero bueno, parece ser que sí. Así que igual paso un poquito a ver cómo está la parte de Burgos, pero vamos, no voy a ir hasta el otro lado, porque no tiene mucho sentido. Qué puta salvajada, chaval. No sé por dónde coño habrán pasado, macho. Fua. Qué locura, tío. Es que no hay túnel, tío. No hay puto túnel, loco. Supongo que por allí arriba habrán pasado. Ese agujerillo o aquel, uno de los dos. Vamos a ver qué tal la movida. No quiero mover piedras porque hacen un ruido que parece que se va a derrumbar esto, macho. Y no mola nada, la verdad. Qué puta locura, chaval. Me cago en Dios. Tío. ¿Mira esto? No es normal, macho. Hay una corriente que está todo derrumbadísimo, Está todo en ruinas, chaval. Qué locura, tío. Ese agujerito es por el que hay que pasar, no queda otra. Y así está luego por dentro. O sea, es muy loco, muy loco. Vamos, todo esto está sepultado. Ahora es como estar por encima del túnel, porque todo el techo se ha caído. O sea, ahí se ve que estoy encima del techo. O sea, ha quedado sepultado el túnel. Y la parte del techo se ha convertido en el camino actual. Qué locura, qué puta locura. Pero bueno, yo con esto me doy por satisfecho y me voy a volver a Burgos, voy a entrenar durísimo y me voy a preparar comida bien rica. Que hoy toca pollo al curry. Qué locura, tío. Mamá, chaval. Entre que volver, montar todo el chiringo
y todo, me han dado las 3:30, así que a este paso voy a comer sobre las 5. Es lo que hay, hoy se entrena, así que a joderse y a cumplir. Así que vamos a darle caña. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Tengo un hambre de la pera, pero bueno, poquito falta, así que nada, en una hora engullo. Pero bueno, ya estáis viendo que le estoy dando primero un poquito al front. Hoy es miércoles, día de tirón, para mí, claro. Y luego le daré unos básicos. Bueno, pues con esto la parte de front finiquitada. Ahora unos básicos, que obviamente pues como se llaman básicos pues son la base, así que unas dominadas. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Entreno finiquitado, así que ya me he puesto el bañador. Y ahora duchita, que yo creo que se vais a echar una risa. Mi ducha ahora mismo es esto, ¿vale? Esta es mi gran ducha. Porque se me ha jodido la otra ducha, se me ha jodido. Y pues entonces esta que me haga un apaño, pues esto es lo que hay, no queda otra. Muchísima gente me suele preguntar que a ver qué como en la furgo, como si esto fuera, pues no sé, un modo de vida precario. Así que hoy voy a enseñar
¿Cómo hago? Pues un plato normal y corriente de pollo al curry, que es lo que me apetece comer hoy. Bueno, pues estos son los ingredientes que voy a utilizar para la receta de hoy. Así que ahora ya lo único que falta es ponerse a hacer el arroz y ponerme a pochar la cebolla. Una vez pochadita la cebolla, hora de añadir el pollo. Una vez añadido el pollo, lo que hay que hacer es darle vuelta y vuelta para que se selle por todas partes el pollo y no pierda su jugo, el jugo que tiene dentro. Y luego ya se añaden el resto de ingredientes. Después ya es hora de añadir todas las especias y la leche de avena. Y el curry, algo que yo suelo hacer es lo mezclo con el agua y ya lo echo directamente con un poquitín de agua, así se disuelve mejor, si no es más complicado. Y ahora con todo el mejunje que se ha preparado, le dejáis a fuego lento unos 15 minutillos y ya está, y para adentro. Y este es el resultado final de lo que ha salido.